Bueno, esta noche quiero hacer una prolongación o una profundidad de la enseñanza que el sábado habíamos tocado, puesto que para algunos comentarios, algunos hermanos que me dijeron que habían sentido que había sido muy precisa lo que aprendieron, la enseñanza, y algunos también dicen fue un poco fuerte, pero es necesario que sea así. Cuando hablamos de ese enemigo silencioso, peligroso, que en este siglo XXI se ha manifestado con mucha más fuerza, que es el sistema del pragmatismo, una vida pragmática. Y habíamos enseñado qué era el pragmatismo. Era la noción que uno da a algo que dice que es bueno simplemente porque lo practica y le da buenos resultados. Ahora, no todas las cosas son buenas ante los ojos de Dios. Entonces, para una persona le es bueno o dice que está bien vender, qué sé yo, algunas cosas que le da resultado, pero a Dios, por Dios está prohibida. Entonces, el peligro no es para el mundo, el peligro es para la iglesia, que la iglesia se ha dejado llevar o ha caído sumergida a esta manera de pensar modernista. El pragmatismo ha hecho de que se pueda instalar lo que hoy en día se puede conocer como la teología liberal. Y muchas personas han abrazado dentro de las iglesias lo que es el pragmatismo. Cuando llega una persona o alguien que está responsable de la iglesia a decir qué tiene de malo, ¿sí? Entonces, cuando los métodos han empezado a tomar lugar y protagonismo y se ha dejado de lado la palabra de Dios, la doctrina de Cristo, el peligro es cada vez mayor, y por eso es el resultado, que es lo que decíamos el sábado, y alarmante estadística de cómo en este siglo XXI la iglesia se está llenando cada vez más de estadísticas de divorcio, muy alta estadística de divorcio, de adulterio, de fornicación, de homosexualidad, de muchas cosas que son desagradables a los ojos de Dios. Principalmente estamos viendo nosotros de que la gente está viviendo el cumplimiento profético del profeta Isaías cuando él dijo que hay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. El peligro del pragmatismo es cuando alguien dice esto está bien porque a mí me da resultado. Y la tentación más grande del pastorado, del liderazgo de este tiempo de la iglesia, es que todos están desesperados por el libre crecimiento. Quieren que la iglesia crezca y están omitiendo, justamente por haber desechado la palabra de Dios, un principio muy claro de que el apóstol Pablo dijo que Dios es el que da el crecimiento. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Uno riega, el otro planta, el otro riega, pero el que da crecimiento es Dios. Y Hechos de los Apóstoles también hace mención a esto, diciendo de que Dios añadía cada día a su iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, lo que habíamos enseñado el día sábado, me gustaría profundizar un poco más para que veamos no tan solo el error del pragmatismo, porque muchas personas no saben de que muchas cosas que se hacen o se practican dentro de la religión es falsa, no tiene bases bíblicas. Y la tarea de los ministros que hablan la palabra de Dios, el apóstol Pedro dice que hay que predicar conforme a la palabra de Dios. Entonces, en esta noche quiero enseñar acerca de la sabiduría humana versus la sabiduría celestial, para darnos cuenta de que el pragmatismo lo que hace es tomar todo lo que es conocimiento natural, experiencia y todo lo que es sabiduría terrenal y bautizarla en el credo evangélico y patentarla como que esta es la manera de hacer las cosas. Si hay algo que tiene la característica de la iglesia de Cristo es que persevera en la doctrina de los apóstoles. No hay otra cosa. La iglesia de Cristo persevera en la doctrina de los apóstoles. Sin embargo, hoy en día se habla de una corriente apostólica, pero no tiene nada que ver con la Escritura, sino que esa famosa movimiento corriente apostólica, donde hoy todo el mundo es apóstol, está direccionando simplemente a que haya prosperidad, que haya éxito, que haya triunfalismo
y que las tradiciones, las filosofías, la metafísica, la psicología esté muy bien entronada dentro de las iglesias. Y por esa razón, muchos de ustedes que están congregando acá habrán venido porque han escuchado que el mensaje que tenemos es denunciativo, conforme a la palabra de Dios, de un sistema que lo único que hace es entretener peligrosamente a los cristianos. ¿Por qué digo peligrosamente? Porque cuando hay una mentira puesta por verdad, el resultado siempre va a ser negativo. Y cuando alguien busca la verdad y de pronto se da cuenta que estaba creyendo en una mentira, la desilusión y una mezcla de emociones se empiezan a manifestar. Entonces, yo quiero demostrarle a usted con la Escritura de que sí es posible, a través de la historia, engañar a muchas personas utilizando la mentira. Por eso es muy importante la primera noche de la conferencia que vamos a tener, porque el misionero va a estar enseñando justamente la historia del cristianismo, sus aciertos y sus errores. Hay muchas cosas que la iglesia practica hoy en día y no sabe por qué la practica. ¿De dónde viene, por ejemplo, en pasar al frente para recibir a Jesús? ¿Eso es bíblico? No es bíblico, pero sin embargo se practica. ¿De dónde viene el repetir la oración del arrepentido? ¿De dónde viene el que una persona pueda abrirle el corazón y entregarle su vida a Jesucristo? Todas esas cosas que nosotros la decimos y que la practicamos, muchas de ellas no tienen bases bíblicas porque son doctrinas terrenales y relativamente nuevas. ¿Desde cuándo ha comenzado a surgir esta seria amenaza a la iglesia? Fines del siglo XIX, cuando ya el modernismo comenzó a tomar un asiento mucho más importante. El modernismo no apuntaba a la herejía, sino que al contrario, con buena intención, la iglesia empezó a buscar la manera de que no haya separación y división entre denominaciones, y lo que se quería hacer era unificar los puntos de acuerdo y no tocar los puntos doctrinales para que no haya más peleas. Entonces, sin quererlo o con una intención buena, pero las buenas intenciones no justifican las malas acciones, han dejado de lado las doctrinas y han empezado a buscar la parte que más al hombre le gusta, el humanismo, lo que hace sentir bien al hombre. Entonces, ya por fines del siglo XIX, comenzó esto de dejar de lado la palabra de Dios y empezar a ver qué es lo que le hace bien a la persona. Y acá comenzamos a tener un gran problema. El Evangelio es del reino de los cielos y el mensaje de salvación va dirigido al hombre como algo que proviene de Dios, del amor del Padre expresado justamente en la obra máxima de la salvación. Pero sin embargo vemos nosotros de que a través de este tiempo, especialmente desde el 1909, cuando las filosofías comenzaron a tener mayor crecimiento, la gente que estaba en ese momento empezó a dividirse porque todavía habían personas que cuidaban y conservaban la doctrina ortodoxa. Para ese entonces, hasta el 1913, se comenzaron a publicar libros que se llamaban fundamentos, porque ya empezaban a ver que empezaba a tambalear la creencia de la gente, puesto que veía que más resultado daba las ideas y las innovaciones que las doctrinas bíblicas. Entonces, usted y yo vivimos una realidad de que los fundamentos de la doctrina de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles que ellos han recibido están tan guardadas en el cofre del olvido que muchas personas no se dan cuenta de que están viviendo y aplicando todas las cosas simplemente por la sabiduría humana. Y el hombre también tiene capacidad de crear. El hombre es creativo también. El hombre puede introducir cosas innovadoras. Y ese es el punto muy peligroso dentro de la iglesia. Entonces usted y yo podemos haber estado creyendo en una mentira o una verdad distorsionada que a la larga es mentira. Y déjeme decirle que cuando el Evangelio del reino de Jesucristo es adulterado, es profanado, es diluido con intenciones humanistas, ese Evangelio
no salva a nadie. Porque Jesús dijo claramente, Juan capítulo 8, Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y en el mismo capítulo Jesús dijo, si el Hijo no los libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por lo tanto, quiero mostrarle primeramente con evidencias de que sí es posible creer en una mentira hasta el día de hoy. Y vamos a ver lo que sucedió en Mateo capítulo 28, el día que Jesús resucitó de entre los muertos. Todos sabemos nosotros que cuando Jesús fue sepultado, prepararon una guardia de soldados custodiando el sepulcro. Y esto dice en Mateo capítulo 27, versículo 64, dice, los fariseos fueron ante Pilato, incluso con los sacerdotes, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues para que asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. La tumba de Jesús estaba repleta de soldados romanos por el pedido de los sacerdotes y los fariseos diciendo, Jesús dijo que iba a resucitar al 3er día, pongamos seguridad porque van a venir a robar sus discípulos el cuerpo y van a salir a mentir de que había resucitado. Conocemos nosotros claramente lo que pasó el día de la resurrección. Y dice el versículo 11 del capítulo 28, que después que sucede este suceso realmente tremendo, que si quieren lo vamos a recordar un poquito, capítulo 28, dice, pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y habiendo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas, ¿qué pasaron con los guardas? Temblaron y se quedaron como muertos. O sea, ¿qué pasaron con los guardas? Ellos vieron lo que sucedió. Ellos eran testigos presenciales, testigos oculares. Ellos vieron al ángel, vieron el terremoto, vieron que se corrió la piedra y ellos por miedo, dice, temblaban y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús. El que fue crucificado no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí que va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Cuando ellos escucharon y vieron, porque ellos estaban presenciando allí, fueron a dar el informe que lo que había sucedido. En el versículo 11 dice así, mientras ellos iban, he aquí que uno de los guardias de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿A quién fueron? ¿A los jefes de la guardia o a los sacerdotes? Fueron a los sacerdotes. ¿De dónde va a distorsionarse la mentira? ¿De dónde va a venir el cambio? La mentira que se va a hacer una realidad hasta el día de hoy. ¿Del gobierno secular o del gobierno religioso? Del gobierno religioso. Fueron ellos los guardias a decirle a los sacerdotes lo que había acontecido. Versículo 12. Y reunidos con ellos, dice la Escritura, los ancianos, y habido consejo, se habían reunido, dieron mucho dinero a los soldados. Usted sabe que mucho dinero no es la ofrenda de una reunión de una iglesia común. Mucho dinero
de los principales sacerdotes es mucho dinero. ¿Sí o no? Mucho dinero a los soldados. Y le dijeron: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Si esto lo oyere el gobernador, nosotros lo persuadiremos y os pondremos a salvo. Miren el complot y lo que se estaba tramando. ¿Y ellos qué hicieron? ¿Negaron? No, es imposible que nosotros neguemos lo que hemos visto. No, ¿qué hicieron ellos? Tomaron el dinero. ¿Por qué tomaron el dinero? Porque no eran de Cristo, porque no eran salvos. Por lo tanto, toda persona que no tiene la vida de Cristo va a buscar siempre el mal. Acuérdense que eso es lo que venimos aprendiendo. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Leamos junto el párrafo que sigue. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pregunta: ¿se puede hacer que una mentira sea vigente 2000 años hasta el día de hoy? Sí. Los judíos no creen en Jesús porque creyeron esta mentira. ¿Ustedes creen que los apóstoles iban a morir, iban a dar su vida por una mentira? No. Por lo tanto, acá vemos nosotros que la iglesia primitiva daba testimonio de que lo que había sucedido era verdad, porque si alguien sabe que es una mentira y te están por cortar la cabeza, uno diría: no, espere, hasta acá nomás llega mi actuación, ¿sí? Es mentira, yo no voy a morir por una mentira. Sin embargo, miles y aún millones de cristianos han dado su vida por Cristo, que en verdad resucitó. Entonces, acá vemos nosotros una evidencia clara de que la sabiduría del hombre, con astucia para organizar, para pensar, para determinar, han logrado introducir una mentira que afecta la vida espiritual de un pueblo, en el caso el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué podemos entender nosotros? Que si esto con astucia se hizo en el mismo momento de la resurrección de Jesús, podemos darnos cuenta nosotros, los que no somos judíos, los que hemos venido a conocer al Dios de los hebreos, que hemos venido a recibir al Mesías de los hebreos, que no teníamos ni pacto, que no teníamos ni esperanza, que no teníamos ni Mesías, que nosotros los gentiles hemos venido a ser favorecidos a causa del endurecimiento de Israel. Nosotros venimos a ser favorecidos. Imagínense ustedes, de pronto estamos viviendo nosotros una realidad dura. ¿Cuál es la dura realidad, hermanos? Que nosotros, que veníamos con el carrito remando pensando que era lo correcto, todo lo que hacíamos, el Espíritu nos empieza a traer convicción de que no todo lo que nosotros pensábamos que era verdad, sino que hay muchas cosas que no son ciertas, sino que han sido trastocadas, desvirtuadas, manipuladas con intención, con mala intención. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que el Señor había dicho, que muchos iban a salir engañando a la gente, que iba a haber muchos falsos profetas, que iba a haber doctrina de demonios, y el apóstol Pablo también decía: van a venir tiempos peligrosos porque iban a introducir herejías destructoras encubiertamente al seno de la iglesia. Por esa razón, el resultado del siglo XXI es que lo que se dice Iglesia de Jesucristo es una verdadera ensalada de confusión, que más bien le cae mejor decirle Babilonia y no la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia de Cristo no tiene esas características. Los que pertenecen a la Iglesia de Cristo en verdad tienen un fuerte celo por las cosas del Señor en obediencia y en santidad. Pero podemos ver nosotros de que ese pragmatismo que hablábamos el sábado y también la manifestación de la sabiduría humana que ha tomado mayor protagonismo, se ve y se evidencia de que los miles que están levantando sus manos en las congregaciones, cantando y participando con toda libertad dentro de los cultos o reuniones, no son salvos todos. ¿Por qué? Porque no tienen la doctrina de Cristo. Entonces,
el apóstol Pablo nos da serias recomendaciones y también nos evidencia qué importante es tener actitudes como esta. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 dice el versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo hace referencia a esta palabra, no se conformen. La palabra no os conforméis o conformados hace referencia a un vocablo griego que quiere decir justamente encubierto. No se pongan detrás de una cubierta, detrás de una máscara, detrás de un disfraz, ni participen como si fuese verdadero algo que no es verdadero. ¿Se está entendiendo? Cuando dicen no se conformen a este siglo, sino que renueven el espíritu de su mente, quiere decir busquen la senda original, busquen la doctrina original y van a comenzar a darse cuenta de que nada que ver con lo que Dios demanda de lo que la iglesia practica. Es evidente ver todas las cosas que hoy suceden. El día sábado hacíamos mención a algunas de las cosas que se podía dar por causa del pragmatismo. El pragmatismo es decir, bueno, la utilidad que yo le doy y me resulta de ganancia, me resulta de ventaja, incluso hasta económicamente, por el uso y la práctica, yo digo, es bueno. Pero resulta ser que al dejar de lado la doctrina, nadie puede discernir qué está bien o qué está mal, porque el hombre pragmático pierde el equilibrio de qué está bueno y qué está malo. Una frase de Charles Spurgeon decía él de que la apatía es tan grande que a nadie le interesa de un mensaje saber si lo que dice el predicador es verdad o es mentira, sino que ni siquiera le interesa saber qué es lo que está diciendo, que lo único más importante que es para la gente es que si el sermón es cada vez más corto, entonces está bien. La iglesia del siglo XXI ha puesto el mensaje de la palabra de Dios simplemente por el mensaje de la teología liberal, donde hoy se escucha solamente filosofías, se escucha solamente métodos y mecanismos de psicología, prácticas de la metafísica, por ejemplo, la palabra positiva. Ustedes habrán escuchado muchos mensajes que dicen, lo que vos declarás positivamente, eso va a ser. Entonces, si alguien te dice que tenés una enfermedad, o si va al médico y te dice, usted tiene este diagnóstico, usted tiene que decir, rechazo, yo no estoy enfermo, yo estoy sano, creo que estoy sano. Eso no es bíblico. Eso se llama metafísica y muchos los practican. El pragmatismo ha permitido que ese humanismo abra la puerta a lo que también es el ocultismo y la hechicería, prácticas que se llevan a cabo dentro de la iglesia que no tienen nada que ver con contextos bíblicos, sin embargo están siendo cada vez más fuertes porque se promocionan las señales y los milagros, pero no se habla de la doctrina. La teología liberal también ha sustituido mensajes como no se puede mencionar el castigo eterno, no se puede hablar del fuego y del azufre, no se puede hablar del infierno, no se puede hablar del pecado, porque esas cosas dice que espantan a la gente y la iglesia tiene que traer gente. Hermanos, cuando alguien se sale de los propósitos eternos de Dios, está haciendo algo gravísimo, porque no es la manera de salvar que Dios tiene. La verdad únicamente hace libre a la persona. Por eso hay cantidad de gente que dice que es cristiana, pero nunca le dijeron acerca de la condenación eterna. Nunca le hablaron de qué va a hacer con su pecado. Nunca resolvieron el problema de su pecado. Por eso dentro de la iglesia evangélica hay muchas personas que son homosexuales, lesbianas, que están en adulterio, están en concubinato, están en fornicación, están en incesto, practican cualquier tipo de cosas y pareciera que nadie le dice nada, porque como no se toca el pecado, tenemos este problema.
Entonces, ¿es posible que una mentira siga tan vigente hasta el día de hoy como cuando sucedió en Mateo capítulo 28? Pagaron mucho dinero a los guardias para que digan, a Jesús lo robaron los discípulos, y dice, y esa mentira se divulgó hasta el día de hoy. Por lo tanto, si esto la Biblia lo dice, ¿saben cuántas doctrinas han estado metidas dentro de la iglesia por estos últimos siglos? Porque desde el siglo XIX ha comenzado con mayor fuerza la distorsión del evangelio del reino y la doctrina bíblica. ¿A causa de qué? De que el humanismo está metido dentro de la iglesia y por lo tanto la mundanalidad se ha apoderado de esto. Hoy en día hay iglesias que hacen desfile de modelo dentro de la iglesia, eligen la reina de la primavera. ¿Sabían esto ustedes? Hay iglesias que hacen pub cristianos. Hay iglesias que festejan Halloween, ¿sabían ustedes? Sí, hermanos. Hay iglesias que después de una reunión levantan la silla y hacen bailes para que los jóvenes no se pierdan el mundo, mejor que se diviertan dentro de la iglesia. Entonces, cuando alguien va en contra de esto, muchos dicen, qué legalista que son, se hacen los santurrones. Hermanos, la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Y como Rey de Reyes, Él tiene, obviamente, las reglas de su reino. Pero también es el sumo sacerdote. Por lo tanto, hay mandatos divinos de parte de Dios que cumplir. Entonces, como vivimos este tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido? El ser humano, el hombre, que es pragmático, que le da resultado lo que innova, lo que empieza a poner como novedad, ha caído justamente en lo que se llama la sabiduría terrenal de este mundo. Vamos a ver características de esa sabiduría terrenal. Dice Santiago capítulo 3. Desde el versículo 13. Santiago capítulo 3, está casi al final de la Biblia. Versículo 13, dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? El apóstol Santiago o Jacobo está llamando con preguntas a confrontar a aquellos que en verdad, por fuerte influencia griega, eran muy sabios y conocían, eran expertos y aún profesionales de la letra. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. El desafío es, no importa cuánto tu intelecto haya atesorado conocimiento, el conocimiento y el intelecto natural jamás te llevará a hacer algo bueno, porque el principio bíblico es que no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. El hombre sin Cristo, sin una vida regenerada, no puede hacer lo bueno. Entonces el apóstol Santiago dice, a ver, todos los que son sabios, los que son profesionales de la letra, los que tienen un alto nivel de académico, demuéstreme su sabiduría a través de su conducta en sus obras. Ustedes saben que lo que es la cultura griega, las filosofías, los padres de la enseñanza, del estudio, del saber, está en Grecia, pero también el alto nivel de promiscuidad que podía haber venía también desde ese lugar. Entonces, inmediatamente esa pregunta aniquila todo tipo de intención de que esa clase de sabiduría pueda estar dentro de la iglesia. Si esta sabiduría es la que está metida dentro de la iglesia, es natural que va a tener un alto nivel académico, van a dominar muy bien la letra, van a saber muchas cosas de memoria, pero su fruto va a ser repugnante ante los ojos de Dios. Y es lo que se está viviendo hoy, ¿sí o no? Es una realidad. Y dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino como es, dice la característica, es terrenal, ¿qué más? Animal y ¿qué más? Y diabólica. Por lo tanto, está identificando tres niveles de esta sabiduría humana. Es terrenal, quiere decir que está limitada a la tierra, a lo más bajo.
Nunca la sabiduría del hombre puede intervenir en las cosas espirituales. ¿Escuchó? Entonces quiero enseñarle a usted, hermano y hermana, en Cristo Jesús, si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, nunca usted puede buscar soluciones espirituales con métodos terrenales. Jamás, porque no es compatible. Jamás usted va a poder tener una solución de su vida espiritual por medio de métodos y estrategias que provengan de la sabiduría terrenal, porque lo más grande que pueda hacer la sabiduría terrenal es insignificante y nada comparado con la sabiduría de Dios. Terrenal. ¿Qué está haciendo el apóstol Jacobo acá? Él está poniendo límite, diciendo, en la iglesia esa sabiduría no funciona. Sin embargo, después de 2000 años que el apóstol ya está muerto, la iglesia de este siglo ha inundado, ha arrasado con métodos de sabiduría humana. Por eso es que copian del mundo y quieren meterlo a la iglesia. Las ideas del mundo la bautizan con un par de versículos bíblicos y la meten a presión, y por eso es que usted habrá visto el desastre que hoy sucede. Puede ser una ovación y llenar multitudes diciendo qué hermosa ha estado la reunión, pero dice la Escritura que el Señor allí no participa de cosas profanas. ¿Se está entendiendo? Segundo, no tan solo es terrenal, sino que también es animal. Esa característica describe a la persona en el estado natural pecaminoso. Por lo tanto, es algo no regenerado. Una persona no puede renovar el espíritu de su mente si no es por la obra del Espíritu Santo, que hace que tu manera de pensar cambie, por ende tu manera de vivir va a mostrar otro fruto. Pero cuando hay una sabiduría animal, está mostrando que es una sabiduría natural. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección, dice, unos tendrán cuerpo animal y otro cuerpo celestial. Cuando dice animal, está hablando de lo natural. El hombre en su estado natural es desagradable ante los ojos de Dios porque es permanente la provocación a causa del pecado. Entonces, no puede el hombre no regenerado, el hombre que no tiene la vida de Cristo, el hombre que no ha sido salvado, no puede jamás darte un consejo a vos que sos un hijo de Dios. ¿Me escuchó? Mueva el oído si no escuchó. Pero dice la Escritura en el profeta Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. A veces cuando uno lo dice en memoria, dice maldito el hombre que confía en el hombre. Y no dice así. Dice maldito el varón que confía en el hombre. El varón es la persona que ha sido regenerada conforme a la imagen de Jesucristo, y el hombre en su estado animal, natural, tiene una sabiduría diabólica. Dios dice, usted no tiene por qué ir a buscar consejo, ni ayuda, ni socorro, ni ningún tipo de favor de cosas que son aún inmundas. ¿Por qué? Porque usted ha sido lavado por la sangre del Cordero. ¿Qué hace la iglesia pragmática? Va en búsqueda de qué novedad hay en el mundo y la introduce dentro de la iglesia. Y eso se llama profanar las cosas santas. La ira de Dios está cada vez más grande. Y no se olviden que la palabra dice que el juicio de Dios comienza por la misma casa de Dios. Y los juicios de la casa de Dios, aún de los hijos de Dios, son juicios temporales antes del gran juicio del trono blanco. Por eso dice, ¿sabe usted cuál es la manera de evidenciar el juicio que tiene la iglesia? Cuando usted participa en la Santa Cena. Usted come y bebe indignamente. El juicio temporal es que incluso si Dios quiere, puede enviar la muerte a uno de sus hijos por causa del pecado, por causa de la inconducta de santidad. Entonces dice, por esta causa muchos están enfermos y muchos se murieron. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esos son juicios temporales que Dios en su soberanía lo puede hacer para que el cristiano que está perdido por las cosas de este mundo no se pierda, sino que sea quitado de este mundo para que no siga provocando la ira del Padre. ¿Se está entendiendo? Y lo tercero es, primero era ¿cómo? Terrenal, animal, o sea, natural. Y por último, ¿cuál era? Diabólica. Muy bien. ¿Hace falta explicar de dónde viene la inspiración del hombre que no tiene a Cristo?
Es Satanás el que está trayendo permanentemente el susurro al hombre que es cautivo, su conciencia y su mente cautiva a la esclavitud del diablo para maquinar. Por eso dice la Escritura, advirtiendo, van a entrar encubiertamente lobos rapaces y van a introducir herejías destructoras dentro de la iglesia. Esto es ni más ni menos inspiraciones diabólicas. Por eso, hermanos, podemos dudar de que si una mentira que la Biblia la muestra hasta el día de hoy es vigente para un pueblo, podemos dudar nosotros hoy de que hay cosas que debemos ver conforme la luz que trae el Espíritu Santo y cómo la palabra habla con tanta claridad de prácticas, costumbres, filosofías que alguien tiene. No es posible que los hijos de Dios hayan reemplazado la Biblia, la palabra de Dios y la intimidad con el Señor para buscar mensajes de internet o educarse y formarse por distintos oradores de internet. No es esa la manera que viene de parte del Señor. Esas son herramientas que trae justamente la confusión. Algunos hermanos pueden ser nutridos, pero hermanos, la intimidad con el Señor es totalmente distinta porque la santidad viene del estado en que vos te acercás al Señor y el Señor te acepta. Por eso dice el apóstol Pablo, procura con diligencia, con rapidez, presentarte a Dios como obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. No todos se presentan a Dios y ese es un problema muy grande. Entonces el apóstol Santiago dice en el versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Sabe cómo califica el apóstol Santiago o cómo califica la Escritura una iglesia que está impregnada de pragmatismo, de humanismo, donde todos son métodos? Llamémosle G12, llamémosle barcas, llamémosle la casa de paz, llamémosle cualquiera de esas cosas. Para el libre crecimiento, para el éxito. Miren, hermanos, no sé si algunos de ustedes han participado de estos tipos de sectas como G12, pero vieron ustedes que le hacen hacer que usted sea líder de 12 personas, por más que no tenga ni un conocimiento de la palabra de Dios. ¿Sabe dónde lo está exponiendo usted? La Biblia dice que cuando se hace simplemente para ganar prosélitos, para ganar gente, para sumar gente, dice Jesús, los hace 10 veces más merecedores del infierno. ¿Cuántos algunos estaban metidos en esto? Bueno, junte 2 deditos así, mire, y haga así. Zafamos. ¿Saben, hermanos queridos, por qué? Porque el hombre que no tiene doctrina bíblica y se encuentra con la iglesia pragmática, humanista, ¿sabe qué es lo que lleva a idolatrar? El ego, tu ego. Y hermanos, en la iglesia de Cristo, usted y yo no tenemos ningún mérito para florearnos y gloriarnos, porque la gloria del Señor se ha manifestado por su gracia y su misericordia. Así que, hermanos, no te presentes como una autopromoción diciendo yo soy esto, yo sé esto, yo hago esto, porque por lo menos a mí no me interesa y a Jesucristo tampoco, porque nosotros tenemos una sola cabeza y estamos enseñando a vivir conforme a la sabiduría que viene de lo alto, no la humana, no la intelectual, no de una letra que hace simplemente que la persona se llene de su orgullo, de vanagloria, y lo único que hace es todavía aborrecer más la doctrina de la bíblica. ¿Se está entendiendo? ¿Qué hay con las prácticas dentro de la iglesia? ¿Qué hay con las innovaciones? Mencionábamos el sábado de que algunos evidencian su mayor peligro en lo que Dios reclama santidad. Por ejemplo, la alabanza y la adoración. ¿Puede haber santidad en el hip hop y en el reggaetón? No. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que no le consagres a Dios algo que ha sido sacrificado a los ídolos.
Y el hip hop, el reggaetón, el rock and roll, el reg heavy, la guaracha, el merengue, el tango, el paso doble, lo que quieras llamarle, que ahora es cristiano, existía antes de que algún iluminado diga, bueno, vamos a hacer una canción cristiana utilizando estos ritmos para ganar a la gente. Amados hermanos, la Biblia evidencia que en todo el universo existen solamente dos que buscan adoración. Uno es el Padre, que busca a los adoradores que le adoren ¿cómo? En espíritu y en verdad. Y el otro que busca adoración también lo evidencia la palabra, que es el mismísimo Satanás, porque si se atrevía a decirle al mismísimo Señor Jesucristo, si tú postrado me adorares te daré todo esto, quiere decir que Satanás también busca adoración. Ahora, Satanás no tiene tantos requisitos, ¿no? No le interesa que lo hagas en espíritu, en verdad, más bien le interesa que lo hagas en la carne y con engaño. Ahora, fíjense ustedes, cuando alguien está diciendo, esta canción, esta adoración es para Dios, y en realidad está haciendo cosas que han sido sacrificadas a los ídolos, saben que Dios no recibe algo que es profano, saben que Dios bajo ningún aspecto va a tener ninguna relación con la inmundicia, y el único que recibe la alabanza y la adoración dentro de una congregación que hay cristianos que creen que lo adoran a Dios, está recibiendo la adoración Satanás. ¿Sabía usted esto? Entonces aquí tenemos que empezar a entender y tenemos que empezar a ver esta realidad espiritual. ¿Cuál es la realidad espiritual? Que ninguno de nosotros podemos alterar, innovar o modificar lo que el Señor ha determinado. ¿Por qué sucede? Porque no está la sabiduría que viene de lo alto, sino que está la sabiduría que es terrenal, que está circunscrito solamente al territorio, a lo humano, a lo natural, a lo pecaminoso y a la inspiración diabólica. Dice el mismo versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto, mire la diferencia, es primeramente como pura. Esa sabiduría, la que expresa, que proviene de Dios, no está contaminada con inmundicias del pecado. No hay suciedad, es primeramente pura. ¿Sabe qué es puro? Santa, selecta, separada, que es de Dios, no está contaminada, no viene usada, no viene reciclada esa sabiduría. Viene de parte de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe entender que las prácticas y las costumbres y los ritos que se practican dentro de la congregación, no es posible que Dios la avale si lo que predomina dentro de una congregación es el pecado. ¿Me está escuchando? Y estamos en un tiempo muy peligroso. Primeramente es pura. Luego, ¿cómo dice que es? Después es pacífica, que inspira a la paz, que motiva a la paz, que lleva a una persona a vivir el fruto del Espíritu de la manifestación de la paz. Es amable, no es despreciable, no es chocante, es benigna, llena de misericordia y también hay evidencias y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia que se siembra en paz para que aquellos que hacen la paz. Si nosotros podemos saber lo que acaba de decir el apóstol Santiago, el apóstol Pablo profundiza algo mucho más todavía, y que quiero que ahora vayamos a la parte de la aplicación de usted y yo como miembros del cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Primera de Corintios. Capítulo 1. Y vamos a encontrar la necesidad de empezar a reconocer en la doctrina de Cristo, dada a conocer a la iglesia por la doctrina de los apóstoles, que es la misma. Dice el versículo 18,
Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, ¿es qué cosa? Poder de Dios. Fíjense ustedes de que hay gente muy sabia en este mundo, ¿sí o no? ¿Conoce gente sabia? Inteligente, ¿sí? Es muy importante entender que hay gente muy sabia. El apóstol Pablo dice, sin embargo, para algunos, el que no es sabio ni siquiera piensa en esto, pero el único que puede pensar y decir, no, no puede ser que eso sea verdad. Para los sabios de este mundo, el evangelio de Jesucristo, el mensaje de la cruz, que Dios se hizo hombre para morir, ellos tienen calificaciones como que es fantasía, que es algo iluso, que es algo para niños, que es un cuento. Y ustedes habrán visto cómo hay canales de documentales como Discovery Channel o National Geographic Channel, ¿sí? ¿Vieron esos canales documentales que permanentemente bombardean con evidencias científicas para ellos de que las cosas que dice la Biblia no son así, refutando que no fue que Moisés tiñó de sangre el río Nilo, sino que fue unas algas marinas que para esa época tintan la... cosas así, ¿no? Que no fue que Moisés abrió el mar, sino que fue un viento huracanado por una pequeña península que hizo que se abra, que se retraiga las olas. O sea, buscándole la explicación científica. Dice el apóstol Pablo en el versículo 19 del mismo capítulo. Esto está escrito. Él apela justamente a el profeta Isaías y dice, esto está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y Pablo hace un desafío con preguntas. ¿Dónde está el sabio? Mire que Corinto estaba impregnada de filosofía griega. ¿Dónde está el sabio? A ver, que venga el sabio, que venga el escriba, que incluso venga el disputador de este siglo. ¿Sabe qué? El disputador en Grecia es una persona entrenada para refutar y debatir teorías. Fuerte, ¿no? Estaba loco Pablo, ¿no? Traigan ustedes al disputador, al que va a hablar conmigo. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Inmediatamente dice una pregunta que seguramente para los discípulos y los oyentes los deja callados. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Los sabios no pueden entender esto. Por eso, amados hermanos, usted está entendiendo la magnitud del peligro que significa de que la iglesia del siglo XXI le diga bienvenido a este mundo y que tome conceptos del mundo y los meta y lo haga valer por cristianos. ¿Puede darse cuenta del peligro que está corriendo la gente que dice que es cristiana? Dice, pues ya que la sabiduría de Dios... 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no le conoció, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe qué significa esto? La gente dice, eso es una locura. Bueno, entonces esa locura nos trajo salvación a nosotros. Por eso dice que para nosotros es poder de Dios. Y dice el versículo 25, pero lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Mire cómo Pablo usa incluso esta estrategia como para, no digo burlarse, sino para reducir a nada al sabio más sabio de los hombres. Dice, como que si Dios tuviese algo insensato, si es que hubiese algo insensato, pero si tendría Dios algo insensato, cosa que no lo es, sería muchísimo más sabio que cualquier sabiduría del hombre. ¿Cómo podemos aplicar esto, hermano?
Muy bien, ¿cuántos son hijos de Dios acá? ¿Tienen testimonio del Espíritu y dicen yo soy un hijo de Dios? Saben que nosotros tenemos permanentemente luchas y aflicciones en este mundo, porque si usted sabe o no sabe, nosotros estamos de paso en este mundo, somos peregrinos. Nuestra ciudadanía es celestial, no es esta. Y porque nosotros somos extranjeros, nos tratan como extranjeros, Satanás, ¿no? Y nos da con un caño. Y cuesta vivir en este mundo. Hubiera sido hermoso que apenas nosotros somos regenerados por el Espíritu Santo, nos vayamos de acá. Pero Jesús dijo, así como me envió el Padre a mí, yo lo envío a ustedes. Entonces no encaja la prosperidad, el bienestar, la felicidad, el pare de sufrir, ¿no es cierto? ¿Dónde están? No encaja, ¿no es cierto? No encaja. ¿Por qué no encaja? Porque Cristo no vino a eso. No vino a eso. Cristo vino a cumplir en obediencia al Padre y sabía claramente que lo que estaba viviendo, esa realidad, era muy, muy difícil que nosotros, por una sabiduría humana, podamos permanecer firmes. Por lo tanto, nosotros hemos recibido la mente de Cristo, que es la sabiduría que viene de lo alto. ¿Para qué? Para que nosotros apliquemos esa sabiduría. Amados hermanos, si usted tiene problemas familiares, no busque la solución con sabiduría terrenal, porque usted sin darse cuenta está buscando la inspiración del diablo. ¿Qué crees que haga, Satanás? ¿Me escuchó? Si usted tiene problemas económicos, no busque salir del problema económico por la sabiduría del diablo, humana, porque usted está diciendo, a ver, Satanás, sugerime algo para que yo salga de este problema económico. Y sabe que viene, ¿no? Viene el susurro. Si usted entiende que los problemas que usted tenga, físicos, de familiares, de salud, de relaciones, lo que sea, usted tiene que entender, hermanos, que la sabiduría dada por Jesucristo, que es de lo alto, y que el apóstol Santiago dice que el que tenga falta de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pacte con Dios, ¿así dice? Compre la sabiduría. De 1,000 pesos y reciba sabiduría. ¿Así es? No. Nadie puede comprar esto. Dice, pídale a Dios, el cual les dará abundantemente y sin reproches. Pero dice, pídala con fe, no dudando. Pida con fe, porque usted tiene fe. El mundo no tiene fe, porque ellos no tienen la fe. Usted tiene la fe de Dios, así que pida con esa fe. Y usted dice, pero es que no tengo fe. ¿Cómo que no tenés fe? Si es la fe que te di es para salvación. Tenés la fe, y es la fe de Dios, así que es suficiente si es como un grano de mostaza, no necesita ser una fe grande. El ser humano a lo mejor necesita una fe grande, pero esa fe grande del hombre no te salva. La fe que proviene de Cristo, que es, aunque sea como un grano de mostaza, es suficiente, porque es de Él. Necesitas entender que la religión, llamarle católica, evangélica, la que quieras llamarle, está impregnada de falsas doctrinas. Porque Dios no es una religión, Dios vino a traer a través de Jesucristo el mensaje del reino de los cielos. Y que aquellos que han sido escogidos para salvación tengan la oportunidad de vivir esta realidad espiritual, sabiendo la esperanza a la que fuimos llamados, hermanos. Así que, hermano, no intente hacer que sus problemas o sus circunstancias o sus momentos sean solucionados por sabiduría terrenal. Versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, si es que lo tuviera, es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué hay que hacer? Veamos lo que dice en la misma carta, 1 Corintios capítulo 3, versículo 18.
¿Qué hay que hacer para entender esta realidad? ¿Qué dice el versículo 18? 1 Corintios 3, 18. Dice, nadie te engañe. ¿Así dice? Nadie se engañe a sí mismo. Hay un peligro también, ¿no? De que alguien se engañe a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo, saben que esto es muy latente ahora, ¿no? Hay muchas personas que pueden decir, yo vengo para enseñar, yo vengo para... No, hermanos, no se engañe. Si alguno se cree sabio en este siglo, dice que tiene que hacer. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Pablo estaba en contra de la educación? No. ¿Estaba en contra de la ciencia, del conocimiento? No. Él era una persona muy preparada. Pero ¿qué dijo Pablo en Filipenses capítulo 3? Él dijo, voy a por un momento mostrar todo lo que soy. Empezó a sacar chapa, ¿no? Pero él dijo, todo esto lo he tenido por basura para alcanzar el conocimiento de Cristo. Ninguno de tus conocimientos acumulados académicamente y brillante, puedes tener una pared más grande que esta llena de títulos y reconocimientos por el hombre, no te alcanzan y no te sirven y ni siquiera resultan para la edificación de tu vida si no provienen del Señor. Y no estoy diciendo que los que están estudiando dejen sus carreras, dejen de estudiar porque no tiene sentido, no estoy diciendo eso. Porque en algún momento vas a tener que entender que lo terrenal es terrenal y lo celestial es celestial. Y Dios nos manda a vivir una vida espiritual que gobierne sobre lo terrenal. Es el verdadero orden que uno tiene que tener. Pero acá dice la palabra, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo, ¿qué es para Dios? Insensatez, tontería. Para Dios la sabiduría de este mundo. Miren, ¿cuántos premios se están entregando cada vez más por tecnología de avanzada, por nuevos descubrimientos? Y aquí vemos nosotros cómo el hombre cada vez más está mostrando que su capacidad mental está llevando a un rápido crecimiento de conocimiento, de tecnología, de tantas cosas. El hombre ya prácticamente está viviendo una vida virtual, hermanos. Es una realidad. Usted se puso a ver que un aparatito así que no tiene vida, un aparatito que está muerto, la gente puede estar horas así. Y a través de una pequeña pantallita uno puede entrar a un mundo virtual. Es impresionante lo que el hombre puede llegar a ser. Pero como es terrenal, ¿sirve para hablar con Dios? ¿Tendrá Facebook Dios? No tiene Facebook Dios, ¿no es cierto? Como es terrenal, lo único que sirve, por más que tengas el equipo más caro del mundo, de última generación, no sé si ya habrá salido, pero ya en cualquier momento ya deben estar, porque los amigos de allá del Oriente ya están avanzados 10 años, ¿no es cierto? Pero ya están las imágenes holográficas que no hacen falta ni siquiera un computador. Vos podés estar hablando con una persona frente a frente, pero esa persona está a miles de kilómetros de distancia. Por puntos lumínicos hacen de que tome en una cuarta dimensión algo que realmente es impresionante. Pareciera que estás hablando con la persona. Y vos haces así, no hay nada. Eso es impresionante. Pero amados hermanos, esa sabiduría es insensatez para Dios porque es terrenal. Y si es terrenal, hermanos, a Dios no lo va a encontrar ni en Facebook, no lo va a encontrar con su celular, no lo va a encontrar con su iPhone, ni iPad, ni la PlayStation, ni la Wii, no lo va a encontrar a Dios allí. ¿Y qué hace el hombre? Se mete allí. Y hace idolatría de eso. Y está todo el tiempo en eso. Y han dejado de lado la intimidad con el Señor. ¿Cómo ven la trampa del sistema, no? Porque es una sabiduría
terrenal. Muy bien. ¿Cómo era lo segundo? Es una sabiduría como animal, o sea, natural. Una persona no regenerada. La sabiduría de este mundo es de personas que no tienen el Espíritu Santo de Dios, no tienen a Cristo. Por lo tanto, una persona puede hacer algo bueno. No, de continuo solamente el pensamiento es ¿qué? Entonces usted fíjese, niños hasta de 8 años pueden tener un celular como esto y en el recreo de la escuela están viendo pornografía. ¿Sí o no? Y no tan solo eso, sino que tienen camaritas y se pueden filmar en actos prohibidos. Niños. Usted sabe, padre, que la hora de cuando nosotros éramos chicos en la escuela, cuando faltaba un profesor, la famosa hora libre, ¿se acuerda qué hacíamos nosotros? Las picardías que hacíamos. Hacíamos el papelito el avioncito de papel, lo mojábamos con saliva a la punta y lo colgábamos en el techo. Esa era picardía, ¿no? O por ahí nos tirábamos unos cuantos tizazos, uno que otro borrador volaba por allí. Esa era nuestra picardía, ¿no es cierto? O uno que otro naranjazo volaba de la ventana y le pegaba a la cabeza al compañero. ¿Saben cuál es la picardía del colegio donde van sus hijos? Sus hijos que usted tiene cuidado y que los cuida y que les enseña el Señor. ¿Sabe qué sucede en horas libres? Chicos, adolescentes, aún hasta de 10, 11 años, en el mismo grado, están besándose la boca, están tocándose los genitales y están teniendo actos sexuales en el mismo lugar. ¿Sabía usted esto? ¿Alguien le contó, su hijo le contó, mamá, ¿sabe lo que han hecho hoy, compañeros? ¿Le contó a alguien o no? Bueno, papis, salga, rompa la burbuja y vaya a preguntar a sus hijos. Porque usted puede educar muy bien 10 años a sus hijos, pero un recreo de 3 minutos es suficiente para arruinarlos si lo abusan. 1 minuto. Porque todo esto, tecnología, sabiduría del hombre, está orientada solamente al mal. ¿Y qué es lo que hace? Te lleva a tus hijos, lleva a hombres casados a estar sujetos a la pornografía, pastores que están atados a la pornografía, predicadores que están atados a la pornografía por su computadorita. La sabiduría de este mundo es terrenal, con Dios no lo va a encontrar allí. Es inmunda, es impura porque es animal. Todo lo que provenga de esto simplemente lleva a esto. Nadie tiene redes sociales para evangelizar, ¿sabía? Y tercero, es inspirada por demonios. Es diabólica. ¿Qué hace la iglesia? Sumergida y enredada. ¿Hasta cuándo van a bostezar delante de la cara de Dios? ¿Hasta cuándo van a guiñarle los ojitos a Dios como si fuera que está todo bien? Y siguen su corazón entregado a la sabiduría de este mundo. ¿Se da cuenta la realidad que vive? Ese pragmatismo, ese utilitarismo, ese humanismo, todo lo que termina en ismo que está metido entre la iglesia, es abominación para con el Señor. Por eso es que pronto sonará su trompeta final. Pronto los ángeles juntarán a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra. Pronto la verdadera iglesia de Cristo, cristianos que a lo mejor están acá, algunos de ellos que se santifican con dolor, con temor y temblor, que luchan contra el pecado, que luchan contra la tentación, esos son los que un día el Señor dirá: esta es mi iglesia, santa, pura y sin mancha. Pero acá hay gente también que se satisface en el pecado y que no tiene ningún problema de deleitar su apetito a la carne, que es como un caballo que no tiene freno, un caballo desbocado, el alma de una persona que no tiene límites. Vamos a ir a Colosenses, vamos a ir terminando. Colosenses. ¿Qué hay que hacer, hermanos? La pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Cuántos están recibiendo enseñanza, hermano?
mantenga el perfil bajo. ¿Sí? Baje. Sencillez, humildad, mansedumbre. Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos ¿de qué? De orar por vosotros. ¿Ustedes oran por mí? Yo oro por ustedes. ¿Usted ora por su hermano? ¿Ora por su hermano? Oremos unos por otros. No cesamos de orar por vosotros y de pedir ¿qué? ¿Qué hay que pedir por el hermano? A ver, dígalo fuerte. ¿Hay algún valiente, alguna valiente que lo diga fuerte? ¿Qué hay que pedir en oración por los hermanos? Que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia terrenal, espiritual. Quiero que por un momento gires tu rostro, mirarle los ojos a tu hermano y decirle: por eso voy a pedir, hermano, por vos esta noche. Míralo y decirle: hermano, en serio, tome compromiso. No le diga por decir. Dígale: hermano, yo voy a pedir a Dios esta noche. Esta noche el teléfono de Dios tiene que sonar a cada rato, ¿no es cierto? ¿Hay teléfono? No, hermano, no lo hacemos por teléfono. ¿Cómo lo hacemos? En intimidad. Padre, yo te pido que a mi hermano, a quien hoy se sentó al lado mío, tú lo llenes. ¿Dios se va a negar? Si dice que le pidamos sabiduría y Él la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Sabe que tu hermano necesita ser lleno del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia del Espíritu, hermano, en un mundo tan tonto como este? Porque si no la iglesia va a caer en la misma tontera. Usted necesita orar. Pablo decía: ore por mí como yo le pido a ustedes, oren por mí, por la necesidad de que la palabra de Dios sea dada en mi boca para hablarle a usted, hermano. Ore por mí, decía Pablo. Ore por los ministros, ore por los pastores, ore por quienes tenemos que dar cuenta delante de Dios. Pero dice la Escritura: no dejamos de orar por vosotros. ¿Qué quiere la gente? Fortaleza, liberación, que pueda aprobar la materia, para que se me abra el entendimiento. Amado hermano, la Biblia dice claramente: oren por esto, que sean llenos del conocimiento de Cristo, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en su hogar, agradándole en su matrimonio, agradándole en su trabajo, agradándole en su estudio, agradándole con el dinero, agradándole cuando sale a pasear, agradándole cuando va a jugar al fútbol con su hijo, agradándole en todo. ¿Por qué la iglesia es tan vulnerable a este mundo? ¿Por qué hay cristianos que bailan, se emborrachan, hacen desfiles de modelo, bailan rock, reggaetón? ¿Por qué hay tanto utilitarismo dentro de la iglesia? ¿Por qué no hay doctrina? ¿Por qué no hay santidad? ¿Por qué no hay temor reverente? ¿Acaso mi Dios es un Dios hipotero? ¿Rapero? ¿Mi Dios es rolinga?
Colosenses 2:9. Ya voy terminando, hermano. ¿Cuántos van recibiendo enseñanza? Colosenses 2:8, perdón. Mirad, dice el apóstol Pablo, que nadie los engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y conformes a los rudimentos del mundo. ¿Sabe qué está hablando Pablo? No se dejen engañar por sabiduría terrenal, animal y diabólica. Vivan, hagan, aprendan, obedezcan según la sabiduría de Cristo. Según la sabiduría de Cristo. Hay muchas cosas que necesitamos crecer y madurar en el Señor. Pero les aseguro que a medida que vamos amando más la doctrina de Cristo, volviendo a ser lo que era la iglesia original, perseverar en la doctrina de los apóstoles, orando los unos por los otros, partiendo el pan entre la iglesia, teniendo temor reverente a Dios, les aseguro que podemos tener victoria sobre el pecado, sobre la mundanalidad, sobre este sistema. No va a ser fácil, va a ser difícil, muy difícil, aún hasta derramar nuestra propia vida por causa de Cristo. Pero si usted entiende el llamamiento santo de Dios, para usted será un privilegio de decir: Señor, pongo mi vida por tu verdad. Porque saben, muchos viven por la mentira y dejan de lado la verdad. Y nadie se salva por la mentira, solamente por la verdad. Yo te invito a que no seas un adolescente espiritual que se deja llevar por las emociones y no por las convicciones. Yo te invito que ya no des vueltas en el desierto. Yo te invito, por favor, hermano, que medites en tus caminos. Yo te invito, hermano, que reflexiones en tu andar. Yo te invito, hermano, que conozcas la verdad. Pero comienza orando diciendo: Señor, llénanos y llena a mi hermano del conocimiento de Cristo y toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Saben? La gente se admiraba de la manera que hablaba Cristo. Y usted dirá: bueno, pero él era Cristo. ¿Y Pedro? Se admiraban. Eran hombres vulgares, no tenían letra, no tenían estudio. La carta de Pedro no la escribe Pedro porque no sabía ni leer y escribir, la escribió Silvano. Pero se admiraban. La palabra que tenía, el denuedo con quien hablaba. Y ellos decían: esto has estado con Jesús. Porque Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Dios escogió lo insensato, lo más vil, lo más despreciado, para avergonzar y humillar la sabiduría de este mundo. Porque tu sabiduría que viene de lo alto es mucho más grande que cualquier sabiduría de este mundo. Si hay alguien que predica y vive la palabra de Dios, escuche lo que le voy a decir. Si usted enseña la doctrina bíblica y usted practica la doctrina bíblica, usted es la persona más importante en este mundo y en el universo. Más que un erudito, más que un científico, más que un filósofo, más que un presidente de la nación, más que un embajador o un rey. Porque dice la Escritura: cuán hermosos son los pies de los anunciadores de la palabra de Dios. Si nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, hermanos, seremos nosotros recompensados grandemente por el Señor. Enséñele a sus hijos, padres. Tiene una escuela preciosa en su casa. Enséñele a sus hijos a honrar y a respetar y a amar a Dios. Enséñele a leer la palabra. Enséñele cómo ellos pueden dirigirse al Padre. Usted tiene esa responsabilidad. Yo no sé si vamos a ser multitudinarios nosotros acá.
Capaz que la capacidad que Dios me dio es un pequeño grupo. Y así sean 5, gloria sea el Señor. Pero si pueden estar en el Espíritu madurados, crecidos por el crecimiento que da el Señor. Pero si usted tiene esta noche la responsabilidad de vivir esta realidad espiritual, nunca te olvides que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos nada que buscar ni que aprender de este mundo, porque es insensatez. Por más que sea lo más sabio de este mundo, para Dios es insensatez. Usted, si no tiene respuesta de algo, si usted tiene dudas de algo, si usted nadie le da la respuesta, mi socorro viene del Señor. Él hizo los cielos y la tierra. Busque de Él. Dice en Jeremías 33:3 que no sé por qué lo han llevado para los milagros, no tiene nada que ver con milagros. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Y no termina allí. Dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese versículo no está referido a la sanidad, sino a la educación espiritual. Deuteronomio 29:29 dice que gloria de Dios es encubrir un asunto, mas la revelada es para nosotros, porque las cosas secretas son de Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Amós capítulo 3, versículo 3 dice: Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: entra a tu aposento y cierra la puerta y busca a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en lo público. Aleluya. Así que, hermanito mío, hermana, si está pasando aflicción, si está mal, si está desesperado, si se va a pique tu hogar, no busques en Babilonia ni en Egipto tu solución. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿Se acuerdan ese salmo? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿A quién vamos a ir nosotros? Busquemos al Señor. Busquemos al Señor. Yo sé que estas clases de mensajes traen golpes muy fuertes. Es como un gancho al hígado a un liderazgo mundano que ama el exitismo. Es un gancho al hígado. No somos muy queridos si hablamos de la doctrina bíblica. Es difícil que el mundo te ame así. Pero no sé usted, pero yo prefiero agradar a uno solito. No es fácil, ¿no? Porque para agradar a uno solo hay que hacer lo que Él quiere que se haga. Pero si agradas a aquel que te llamó, Él te va a coronar. Y cuando te humillaste, Él te va a engrandecer. Porque la gloria siempre va a ser para Él, no para vos ni para mí. Y por más que hayas hecho todo lo que hiciste y lo hayas hecho de una manera magistral, debemos decir nosotros: siervos inútiles somos, porque hicimos lo que tendríamos que haber hecho. No hay ninguna otra ciencia. Señor, ¿y yo no gano nada? Dice la Escritura que todo lo hizo por Él y para Él. Y no es mezquino, porque dice que Él se amó a sí mismo y lo hizo por amor de su propio nombre y lo hizo para su gloria. ¡Ay, qué Dios tan egoísta que tenemos! No, hermano, gracias a Dios que Él se ama y Él se glorifica. Nosotros somos glorificados en Él porque estamos unidos en Cristo Jesús para toda la eternidad. Vamos ahora.